acepta o no, hay crisis en el tribunal, como lo dicen los opositores, no hay credibilidad. Todo esto se lo vamos a preguntar a nuestra invitada. Está con nosotros la diputada del Movimiento al Socialismo, Susana Rivero, quien también es vicepresidenta de la Cámara de Diputados. Bienvenida, qué gusto tenerla acá. Gracias, Priscila, buenas noches a ustedes también. Y venimos también a dar nuestra posición sobre los temas de coyuntura. Bueno, importante escuchar también la posición del Movimiento al Socialismo en torno a esta renuncia de Dunia Sandoval, que no es una renuncia diciendo es un tema personal, yo me alejo y nada más. Hace denuncias en la carta que ella presenta. Si me permite, Priscila, mira, yo he catalogado lo que está sucediendo como una estrategia de zancadillas antidemocráticas que está aplicando la oposición desde hace algún tiempo. Todos sabemos que el mandato constitucional acaba este año y que por lo tanto este año hay que hacer elecciones generales, ¿no? Fíjese usted que las zancadillas empiezan hace ya bastante tiempo, cuando dijeron Evo Álvaro no pueden ser candidatos, ¿no? Pese a que hay una sentencia constitucional, es la última instancia judicial en Bolivia, los fallos son inapelables, han hecho esa sentencia con el argumento de que todos los derechos no pueden tener limitación alguna, pero se sigue insistiendo en que Evo y Álvaro no pueden ser candidatos. La segunda cosa que se les ocurrió, como las zancadillas, era no vamos a ir a los organismos internacionales a pedir medidas cautelares. Bueno, les dijimos, les va a ir mal, las medidas cautelares no son para eso, la CIDH no va a darles la razón. La segunda cosa. La tercera, el padrón biométrico no sirve, ha venido la OEA, ha auditado ese padrón, el padrón está perfecto, no tiene problema de ninguna naturaleza. Después entramos a la ley de las organizaciones políticas, una ley que ha quedado comprobado, incluso por la nota de la señora Sandoval, que fue una ley que se hizo en el órgano electoral a propuesta de los partidos políticos con un grupo de expertos, y que las primarias estaban incluidas en el proyecto de ley. De hecho, mira, yo te he traído acá una noticia de una columna de opinión del señor Ricardo Paz, este es el asesor de Carlos Mesa, y este señor ya decía el 2016 en una columna que escribió en página 7, aquí está hasta la foto, dice ¿por qué las primarias? Esto es del 18 de mayo de 2016 y dice que en la mayoría de los sistemas electorales modernos se practican las primarias, es decir, alababan las primarias, ¿sí? Claro, pero hubo modificaciones de la ley en la Asamblea. Nadie ha observado ningún artículo de esa ley excepto la fecha de las primarias, que hay que aclarar también eso. La ley no tiene absolutamente ningún problema. Si usted escucha declaraciones de opositores, hoy día yo he visto al vicepresidente de Demócratas, que es del Beni, al segundo vicepresidente, porque el primero está con problemas judiciales por corrupción, que era el de Cochabamba. Pero este dice, estamos de acuerdo con las primarias, pero no ahora. Claro, quieren hacerlas cuando a ellos les convenga, o sea, no se están oponiendo a ese principio. En realidad, o sea, yo creo que la posición de todos los partidos políticos y organizaciones, porque esta ley fue parte de un debate y todos participaron, todos estaban de acuerdo. Sin embargo, en este proyecto también se establecía que se iba a instalar o se iba a llevar adelante estas primarias de manera progresiva hasta el 2024. Pero también hay la posición de la presidenta de ese entonces que decía, y del señor Exeni, que decían que eran viables técnicamente las primarias en este año, porque le vuelvo a repetir, las elecciones son en octubre, ¿no? Por lo tanto, habían primarias desde siempre en el proyecto de ley. ¿Y cuál la explicación técnica para que no se hicieran ahora? ¿Cuál? No existe ninguna explicación técnica si es el propio órgano el que te dice que es perfectamente posible hacerlo. Pero después de eso se inscriben un solo binomio. Todas las fuerzas políticas inscriben un solo binomio, pese a que en algunos de ellos había posibilidad de presentar más que un binomio. Faltando pocos días se inscriben los binomios, inscriben sus militantes, inscriben sus delegados para ir a las primarias. Faltando pocos días parece que hacen un cálculo y dicen no, mejor no vamos porque
solo es un binomio, pero si sabían que era solo un binomio, se inscribieron un solo binomio. A la señora Norma Pierola, el partido donde ahora está Jaime Paz, no le permitió inscribirse. El MNR, habían varios pedacitos de fórmula en su partido, no dejaron más que se inscriba uno. Tengo entendido que el señor Carlos Mesa puso de condición para ir a las primarias o de candidato para las elecciones nacionales que él no iba a competir con nadie, que iba a ir solo. Entonces aceptan las reglas de juego y días antes dicen mejor lo pienso y no quiero ir. Pero ya mira, te voy diciendo 4 hechos muy concretos de una estrategia de zancadilla para las elecciones. Pasan las primarias y dicen no, han modificado el cómputo. Todos ellos han sido políticos, todos ellos han participado en elecciones, saben perfectamente que el día de la elección la gente vota, se cuentan los votos en una pizarra, en presencia de un notario, en presencia del jurado, de los delegados de los partidos, y se hace un acta. Y claro, el cómputo va cambiando hasta que llega al 100% del registro de todas esas actas. Entonces el primer día es un dato, el segundo día otro dato, hasta que se termina el cómputo. Le han querido mostrar como que no estaba bien ese cómputo y eso es absolutamente falso. Pero hasta y ya el lo que presidente pero ya dudó, lo que ¿no? El presidente ha dicho una cosa muy distinta, no ha dudado del cómputo. El presidente se ha referido a lo mismo que dijo la OEA, porque por si acaso la OEA vino a hacer una observación electoral y su única recomendación es que hay que mejorar los mecanismos de información. Y creo que todos estamos de acuerdo en eso y a eso se ha referido el presidente. Gente que iba a votar y no estaba inscrita. Pero fue muy claro también en una denuncia, ¿no? Él dijo, se tiene que investigar porque hay, al parecer, alguien que quiere perjudicarnos, dijo él. Si no le informan a la gente, si la gente entra a la página y dice en el yo participo, tú vas a votar y tú llegas a la mesa y no estás en la lista, entonces es un problema de información. A eso se refería el presidente. Pero ya lo que ha pasado entre ayer y hoy es que se les ha ocurrido decir que hay una crisis en el órgano electoral. ¿Usted no cree que haya crisis? Yo no creo, y no creo que nadie lo crea tampoco. Es parte de esa estrategia de mostrarte un escenario ficticio. Pero fíjate, Priscila, el acoso al que está sometido este órgano, las personas, desde el referéndum. Se meten con sus familias, con sus entornos, con sus amistades. Hoy día se les está diciendo a esos profesionales que son los vocales, que son la banda de los 4. Hay un acoso terrible a estas personas, habrá que preguntarles a ellos sus motivos. Yo entiendo que así como se postulan a un alto cargo para el órgano, como en este caso el electoral, que es tan sensible, porque es el árbitro, pues, ¿no? Es como cuando la gente va al partido, a una de las partes no le va a gustar y le va a decir cualquier cosa al árbitro. Así también como se han presentado y han sido seleccionados de manera constitucional, cumpliendo todos los requisitos, también las renuncias son personales. Pero si nos vamos a la nota digamos que no soy diputada, como abogada, si yo miro la nota de la señora Sandoval, ella dice en una primera parte, reconoce que la ley la hicieron ellos en un proceso participativo. Luego dice que se impuso realizar las primarias en enero. Bueno, pero resulta que fue la única disidente porque los demás vocales, le vuelvo a decir, la señora Katia Uriona, que era la presidenta, decía que eran técnicamente viables. Entonces le preguntamos por qué no estaba de acuerdo, porque no le convenía a una de las otras fuerzas políticas, o cuál el motivo concreto, si se ha visto que se podían hacer, si se las ha hecho, si han salido bien, si la gente ha ido a votar. Luego dice en el resto de su nota que se ha instrumentalizado a los tiempos electorales. Bueno, las elecciones nacionales son en octubre, entonces no había, el calendario lo han hecho en el órgano electoral, pero además una norma es para instrumentalizar algo siempre. Una ley es para instrumentalizar un contrato, una transferencia de un terreno o un derecho. Entonces acá tampoco yo no le veo mucho sentido. Luego ella dice que no estaba de acuerdo con la habilitación de los candidatos Evo Álvaro. Bueno, pero una cosa es que ella no esté de acuerdo, pero otra cosa es lo que dice la sentencia constitucional de otro órgano, que es la última instancia judicial en Bolivia, y aunque no le guste, pues todos tenemos que acatarla. Después se ha referido a que la Sala Plena tampoco envió al Ministerio Público lo de las encuestas.
Aquí yo tengo para opinar dos cosas, ¿no? Si ella considera que hay la comisión de un hecho ilícito, como cualquier ciudadano, tiene el deber de presentar la denuncia ante el Ministerio Público, aun cuando la Sala Plena no lo haya considerado en ese sentido. Pero yo comparto con el criterio que tomó y adoptó el órgano electoral, porque mire, yo soy veniana y conozco perfectamente el caso de la inhabilitación de los candidatos demócratas en el Beni. Y la situación es totalmente diferente. Lo que sucedió en el Beni es que el delegado de la fuerza política, el propio delegado ante el órgano electoral, difundió una encuesta en el periodo prohibido para emitir encuestas. Por eso fue sancionado, porque la norma es durísima en ese sentido. En este caso se publicaron unas encuestas antes de que inicie la prohibición o el propio calendario electoral. Por lo tanto, no es el mismo caso. Pero si ella considera o consideró en ese momento que había la comisión de un hecho ilícito, ella debió directamente ir al Ministerio Público. Pero no estábamos hablando del binomio del movimiento al socialismo, no estábamos hablando del presidente Evo Morales como candidato en esa encuesta y estábamos en un proceso justamente de primarias. Pero la prohibición es emitir una encuesta en el momento en que está prohibido. Si usted como periodista emite encuestas todo el año y nadie le aplica este artículo porque no está prohibido. Hay un momento en la campaña electoral que está prohibido. Si usted emite una encuesta sin estar autorizado en ese periodo de la prohibición, es ahí donde se genera el incumplimiento. Si no, imagínense, yo veo muchas encuestas todo el año, en todo momento sacan encuestas. No es la misma figura. Por lo que entonces habrá que preguntarle a la vocal sus motivos. Yo creo que es más un problema personal, no debe afectar, no afecta de hecho el trabajo técnico que hace este órgano, y yo lo he vivido estos días. Ha habido un cambio de presidencia en la Asamblea Legislativa, se ha cambiado al secretario general de la Cámara de Diputados y no por eso, vamos a decir, hay una crisis institucional en la Asamblea Legislativa. Yo creo que esto es más de esa estrategia de zancadillas antidemocráticas para llegar a las elecciones siempre cuestionando algo. Mis recomendaciones no se organizaron antes, mostraron que, porque todos los partidos tienen militantes activos y militantes pasivos, de hecho todos hemos inscrito militantes en mayor cantidad a la que ha ido a votar, pero también se ha mostrado en estas primarias que hay un partido, el nuestro, que tiene su militancia activa verdaderamente trabajando, han ido a votar, tenemos presencia territorial, están organizados. Entonces las elecciones son este año. Mi recomendación es organícense, en vez de seguir poniendo zancadillas, pierden el tiempo poniendo zancadillas, organícense porque queremos que las elecciones de octubre sean con competencia, con oferta de ideas, con un programa de gobierno para que la gente pueda decidir correctamente. Y en eso coincide la observación de la Organización de Estados Americanos, ¿no? De esta comisión que llegó para realizar el trabajo de observación a las primarias. Decía, hay que ver el tema del ausentismo, porque lo dicen ellos, y también el tema de que existan más binomios dentro de los partidos. Si no, ¿qué se elige? No se elige nada, solo se ratifica el binomio. ¿No? No es una elección, porque la elección tiene eso, elijo entre esto o esto, ¿no? Aquí no se elegía absolutamente nada. Pero fíjese que yo considero y nosotros consideramos que ha sido fundamental. Si bien en esta experiencia primera las fuerzas políticas optaron por solamente inscribir un binomio, pese a que tenían chance y no lo hicieron. Lo propio el MAS, ¿no? Bueno, el MAS tenía su binomio desde antes, digamos, ¿no? Y la ley se lo permite porque dice uno o más. Lo cuestionable es que los demás hayan inscrito solo uno y después a los 3 días o 4 días o una semana digan, ay, no saben qué, no. O sea, es un contrasentido hasta ético, digo yo. Pero para nosotros ha sido importante porque la primaria no es solo para elegir, es para decirle algo a ese binomio, porque vos tienes el voto blanco, el voto nulo, que te dice también algo. Y eso hay que escuchar. Bueno, yo lo que creo es que tenemos ahora, en este momento, aunque aún hay tiempo para organizarse, una fuerza política muy potente, organizada en toda Bolivia. El que nos sigue, que son los de 21F, antes demócratas, que tienen a nivel nacional como 19.000 militantes, 18.000 y pico militantes activos. Y tenemos el que sigue, que es el Partido de los Amigos, ¿no? Que es el de Carlos Mesa, que no llega ni a 5.000 y activos. Y yo creo que eso es lo que tiene, pues porque son sus amigos todos los que están construyendo todo este
escenario ficticio de crisis inexistente, porque son todos un club de amigos, ¿no? Mario Espinosa en la radio y en la tele, su socio de la Fundación Comunidad, Francesco Zarati, también su socio de la Fundación Comunidad, está Ricardo Paz, que es su asesor, también su socio de la Fundación Comunidad, su abogado, que fue su ministro, que además lo ha metido y están metidos en esta historia del caso Lavallato con las empresas brasileñas, es su propio candidato, que era su ministro de Desarrollo Sostenible, que firmaba también decretos de Lavallato, es decir, es un grupo de amigos. Entonces, eso es lo que se ha expresado el domingo. Los militantes que están activos de cada una de las fuerzas, pero aún hay tiempo, las elecciones son en octubre. Mi recomendación democrática es: queremos competir, queremos tener alguien con quien debatir, en vez de estar perdiendo el tiempo en las zancadillas antidemocráticas. Pero hay algo que es importante resaltar, y es el único partido que ha convocado a sus militantes a votar ha sido el MAS. Porque los demás, valga la redundancia, dijeron no vayan a votar, para nosotros se cumple el requisito y se acabó. El único que hizo campaña para eso fue el MAS. Pero esa es una trampa mediática, porque mire, yo soy la encargada de control electoral en el Beni y yo vi en todinga las mesas delegados de las fuerzas políticas estas que por la tele decían que la gente no vaya a votar. Estaban en todas las mesas. Pero es que era la ley la que obligaba la presencia, si hubiese sido la ley no. La ley no dice eso. Si hubiese sido el reglamento no lo dice, como lo han expresado en los medios de comunicación, hubieran puesto un delegado en una mesa y por lo tanto hubieran ido a votar uno para garantizar su candidatura, si es que los hechos hubieran concordado con los dichos. El problema es que siempre dicen una cosa y hacen otra. En todas las mesas del departamento del Beni había un delegado de 21F, del MNR también. En todas han tenido militantes, entonces eso han dicho para disimular que realmente no estaban preparados y no estaban organizados, y en el fondo esa es la treta para haber cuestionado las primarias, ¿no? Porque todos coinciden hasta el día de hoy, que los he escuchado, que las primarias son buenas, que hay que hacerlas, pero que no era el momento. Claro, ¿cuándo es el momento? Cuando ellos quieran, cuando ellos estén organizados. Es que han tenido mucho para organizarse y no lo hacen. Entonces mi recomendación es: háganlo ahora, para que podamos ir a las elecciones de octubre. Usted decía, queremos debatir con un candidato, ¿no? Propuestas. ¿El presidente Evo Morales va a debatir con los candidatos? Queremos debatir ideas, no me refiero a sentarme con vos, queremos debatir ideas, queremos conocer las propuestas. Nosotros vamos a construir también nuestra nueva propuesta, la gente entiende nuestra ideología, sabe lo que hemos hecho estos 13 años de gestión, sabe también que hemos cometido muchísimos aciertos y algunos errores que seguramente tendremos que mejorar, pero todos vamos a tener un plan de gobierno porque así lo exige la ley de organizaciones políticas. La ley te exige que no solamente tengas un plan de gobierno, sino que tú le digas a la gente cuál es tu ideología, para que la gente con la mayor información posible pueda ir a votar. Ahora, haciendo referencia a los partidos de oposición, usted hablaba de lo que está pasando entre ellos, ¿no? Entre los opositores. Y hoy se ha conocido una denuncia delicada, y es de una de las diputadas opositoras de Unidad Nacional, Calcina, contra el diputado Barrientos. Lo acusa de extorsión, ¿no? Para poder recibir su apoyo. No es nada... es una denuncia delicada, ¿no? Y muy sensible, Priscila. Nosotros hemos compartido ya bastantes años con estos asambleístas, conocemos a la diputada, ella ha llorado en el hemiciclo, ha recibido toda nuestra solidaridad, no sabíamos que por detrás había esta situación de extorsión, pero bueno, todos los años tenemos que presenciar con mucha tristeza lo que se insultan, lo que se parten, lo que se disputan una comisión, un comité o un cargo. Y eso pues es también lo que pasa, porque al no tener una ideología y no hacer acuerdos claros y simplemente juntarse al calor de la elección, luego terminan con estas absolutas faltas de respeto. Lo ha anunciado ya el presidente de la Cámara de Diputados. Ella tendrá nuestro apoyo en cuanto a la investigación en la Comisión de Ética. Yo lo lamento muchísimo. Nunca pensé que las disputas que ellos tienen todo el tiempo, porque se hacen demasiado daño
internamente puedan llegar a incluso la comisión de hechos ilícitos, ¿no? Lamento mucho, ella es una mujer sencilla, una mujer capaz, que tenga que estar sometiéndose a este tipo de situaciones. Pero fíjese que hoy día también ha surgido una otra revelación. La diputada San Martín ha señalado que el binomio de su partido ha sido impuesto. Entonces, hay una crisis ahí que ellos también quieren tapar y por lo tanto nos tienen discutiendo en una situación que, le vuelvo a repetir, respecto al órgano electoral, absolutamente inexistente, ¿no? No se puede difamar a profesionales que han ganado sus convocatorias, que están sentados ahí, que tienen un trabajo absolutamente delicado y técnico, y yo no he visto ninguna denuncia respecto a un hecho concreto que tenga que ver con su trabajo. Es un acoso para que adopten una decisión que les favorezca a unos u otros, y eso por supuesto que no puede uno compartir. Ante la renuncia de la vocal Sandoval, ¿qué es lo que viene? ¿Se va a habilitar a un suplente? No, la sala plena, yo escuché ahora la información que dio la presidenta de ese órgano. Ellos tienen quórum en su sala plena, no necesitan mover absolutamente nada, pero también tienen los suplentes por si en un futuro tuvieran algún imprevisto, pero en este momento seguirán trabajando, así lo he escuchado hoy, y que no hay. Le han preguntado también al vocal Costa, otro que andan acosando, para que renuncie, y ha dicho: yo no renuncio y voy a cumplir con mi deber, ¿no? Le agradezco mucho por haber estado con nosotros, diputada. Gracias. Siempre un placer. Un gusto venir aquí. Gracias. Nos vamos a una pausa. Cuando retornemos, más información en Todo Opinión. Priscila, ya llegó el señor de Cerami. ¿Ya? Pero Claudia ha subido a bajar imágenes. ¿Vas a aguantar con la falsa de Santa Cruz? Ya. Ya, Drula y falsa de Gabriel Zurita. Ya está. ¿Sí? Sí. Ya. Y luego hay que preparar para ir con la entrevista. Vamos a hacer el contacto también con